Venimos la semana pasada de hablar de la tremenda victoria de la cruz, dos veces en el texto. De la cruz, triunfando en la cruz. Y la cruz realmente es la manifestación de la consumación de lo eterno. Entonces, desde aquel momento, en medio de los tiempos, donde Dios reunió cielos y tierras y consumó, por medio de la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, el diseño de los siglos, para meternos y sumergirnos hoy, 2023, ¿sí? 2023 en la eternidad. Quiero, en la introducción del estudio, mencionar y aclarar algo que entiendo es necesario. Si bien no está expresado en el texto de hoy, entonces, la aclaración que quiero hacer es acerca de los pactos y la vigencia de los pactos. Porque si bien hay pactos que no están vigentes, nosotros podemos manifestar los resultados de esos pactos. Porque nuestro entendimiento se coloca al nivel de esos pactos. Y si colocamos nuestro entendimiento al nivel de esos pactos, lo que vamos a manifestar es ese resultado. Y ese resultado y ese pacto, cuando no es el pacto vigente, ¿sí? Produce atraso en nuestra vida espiritual, produce atraso en lo que transmitimos, produce sobre todo atraso en lo que expresamos a través de nuestra vida. Una progresión de pactos para entender el tiempo en el que vivimos, porque hay un pacto que lo sumerge todo. El acuerdo de partes, eso significa pacto, es una palabra hebrea, berit, que significa cortar al medio, y justamente se celebraba cuando se celebraba por lo general con el partimiento de un animal en partes. Tenemos ahí el relato de un acuerdo hecho de Abraham con Dios. Ese es el significado literal de la palabra pacto, acuerdo de partes, partir al medio. Y se celebraba por medio de un sacrificio de un animal. Berit es la palabra hebrea para pacto. Y el primer pacto trascendente que tenemos en la Escritura es la ley. Es la ley. El pacto del monte Sinaí. El pacto de la ley. Dios acordando a través de Moisés para manifestar a su pueblo, Israel, para manifestar la necesidad del hombre de un redentor, de alguien que lo reconcilie con Dios. Porque el pecado, la caída en el hombre, separó la conciencia espiritual de Dios. Bien, entonces, ese pacto del Sinaí tiene un nivel, un tiempo, una revelación. Forjó una mentalidad, ¿dónde? En el pueblo hebreo, no en todas las naciones de la tierra, en el pueblo hebreo. Pero Dios no es solo el Dios de los hebreos. Dios es Dios sobre el hombre. ¿Sí? Israel tiene hoy un estatus extraordinario. ¿Cuál es el estatus de Israel hoy? Como todas las naciones de la tierra. Por eso en el capítulo 11 de Romanos, verso 26, el apóstol Pablo dice que cuando llegue la plenitud de los gentiles, entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Cómo que todo Israel será salvo? Claro. No es que Israel no lo alcanzó, Israel lo alcanzó junto con todas las naciones de la tierra, pero este no es el tiempo de Israel, este es el tiempo de la plenitud de los gentiles.
pueden expresar sus preguntas si quieren. Sé que esto colisiona, impacta con un núcleo de creencias, especialmente si tenemos una formación de una redención limitada. Primer pacto, pacto de la ley. En el pacto de la ley la demanda era obediencia. Como la obediencia tenía que ser absoluta y completa, ningún hombre hasta Jesús pudo cumplir y dar la medida. Por eso cuando Jesús llega y dice en Mateo capítulo 5, yo no vengo a abrogar la ley, a quitarla, dice, yo vengo a cumplirla, a darle cumplimiento, a completarla. Esa palabra plero significa el que viene a darle su máxima expresión, su cumplimiento, pero entre sus acepciones también es acabar, terminar, perfeccionar, cumplir. Entonces, Jesús, a través de su obediencia completa, perfecta, él cumplió, dio la medida de la ley. Por eso su sacrificio redentivo, sustitutorio, que ya pertenecía a la eternidad, tiene valor en el plano temporal nuestro, porque él le dio cumplimiento. Y él, a diferencia de todos los hombres que hubieron antes de él, alcanzó ese nivel de perfeccionamiento, dando cumplimiento ¿a qué? Al pacto, que según el apóstol Pablo, excepto en la vida de Jesús, quien se presentó en la escena como el unigénito Hijo de Dios en esa condición, dio la medida y le dio cumplimiento, cerrando el antiguo pacto. Porque el rol del antiguo pacto tiene un ministerio de condenación. Por lo tanto, hermano, todo esfuerzo por estar a la altura de la ley, lo que va a traer en nosotros es un gran agobio. De esto vamos a hablar hoy en el texto de Colosenses. Porque no es posible el cumplimiento absoluto de la ley. Segundo nivel en la progresión de revelación es el nuevo pacto. El nuevo pacto es celebrado con la casa de Israel y Judá. O sea, seguimos en el mismo ámbito. Hoy hay un énfasis y se le llama verdad presente, y se le llama nuevo pacto, y se le llama pacto de gracia, y hay un énfasis y desarrollo y un mínimo movimiento. ¿Por qué digo mínimo? Yo sé que los avances en las mentalidades, desprenderse, desaprender para aprender algo nuevo es un esfuerzo titánico, pero hermanos, agilicemos esa capacidad en nosotros y estimulemos esa capacidad en nosotros de desaprender lo que aprendimos mal para aprender lo que viene de Dios y poder crecer. Ese énfasis que hay hoy en la iglesia, en el mundo, acerca de ese movimiento al nuevo pacto, a la verdad presente, a niveles de gracia mayores, todavía participa de un pacto que es un pacto que no es vigente hoy, que es un pacto atrasado, porque era con la casa de Israel y de Judá. Claramente la carta a los Hebreos dice que el nuevo pacto, hecho con la sangre de Cristo, es con Israel y Judá. No el Israel espiritual llamado iglesia, no. Israel y Judá, ¿sí? Y tiene su cenit, su punto máximo, su cumplimiento, cuando Jesús retorna sin relación al pecado para juzgar ¿a quién? A Israel y a Judá, que se habían corrompido. La demanda de este pacto era creer, era confiar, era un pacto condicional. Era un pacto que demandaba al hombre ejercer su fe y confianza para poder participar de ese pacto. Tercer pacto. Diga conmigo pacto eterno. Pacto eterno. El pacto, y podemos leer un texto, justamente Hebreos
capítulo 13, verso 20. Podríamos también tocar algunos textos del Antiguo Testamento, pero no es el fin enseñar acerca del pacto eterno, pero quiero ubicarnos en tiempo y espacios para discernir los tiempos y tener la información necesaria para mover nuestra manera de pensar. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos para toda buena obra, por la sangre del pacto eterno. Tercer pacto. Primer pacto, el pacto del Sinaí. Segundo pacto, el pacto de Sión. El pacto del Sinaí es la ley. El pacto de Sión es el nuevo pacto. Tercer pacto, el pacto eterno. ¿Por qué eterno? Porque abre la dimensión de la eternidad y de la plenitud. Eternidad, espiritualidad del hombre. El espíritu del hombre es eterno. El espíritu de Dios es eterno. La palabra viviente es eterna. La vida en la que participamos es eterna. Diga, por favor, eternidad. El pacto eterno abre la eternidad de manera incondicional para el hombre. Incondicional. Pero ¿y entonces la fe qué rol juega? La fe juega un rol extraordinario en nuestra vida. La fe es la tecnología del espíritu para la manifestación del Cristo en el que somos. Pero está al alcance de todos los hombres. Estamos, pacto eterno. Entonces, en el pacto eterno, ¿qué fluye? ¿Cuál es la operación del pacto eterno? En el pacto, en el antiguo pacto, en el pacto del Sinaí, la obediencia era la demanda. En el nuevo pacto, en el pacto de Sión, la fe era la demanda. En el pacto eterno, ¿cuál es la demanda? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me escuchó otra vez? ¿Cuál es la demanda de Dios en el pacto eterno? Cric, 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 cric. Diga conmigo, amor. Para el pacto antiguo, para la ley, obediencia. Para la gracia, fe. En el pacto eterno, amor. Pero un amor expresado unilateralmente. O sea, incondicionalmente. Es el amor de Dios, es lo que Dios es esencialmente puesto en el espíritu del hombre. De tal manera que todo ser humano, cuando actúa con la manifestación del carácter de Dios, se constituye en una manifestación de Cristo. Tenemos una oportunidad extraordinaria de reflejar esto entre gente entendida en la palabra eterna. La manifestación del carácter de Cristo la podemos encontrar en cualquier persona sobre la tierra. El concepto ellos y nosotros es un concepto antiguo testamentario, está sembrado en la mentalidad del pueblo de Israel, en una mentalidad de separación. Pero Cristo lo reconcilió y lo unió absolutamente todo. ¿Hoy hay diferencias? Sí. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias son que algunos despertaron a esta verdad y otros todavía no lo hicieron. ¿Quiénes despertaron? Algunos pueden estar... Los cristianos despertaron. No. Los que son guiados por el Espíritu a las verdades eternas están despertando. Pero tristemente yo tengo que decir, hay tanta oscuridad dentro como fuera de la iglesia. Entonces la invitación respecto a los pactos es a evolucionar, a ayornarnos, a
en movernos en la vigencia del pacto, expresar al pacto en el que estamos sumergidos. El pacto eterno lo sumergió todo. ¿Podía manifestarse el pacto eterno antes de tiempo? Claro que sí, porque no está limitado al tiempo y espacio de hoy. ¿Sí? Es eterno. Y hay casos de esto en la Escritura, pero no vamos a entrar ahora. Vamos a entrar en el texto. Colosenses capítulo 2. Vamos al movimiento de hoy. Verso 16. Voy a leer hasta el 23. Estamos en adversarios de la vida crística, son corrientes de pensamiento. Hay dos que eran contemporáneos al apóstol Pablo, hoy tienen su expresión en el siglo XXI. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos o doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Texto extraordinario con grandes riquezas para nosotros hoy. Por lo tanto, la expresión por lo tanto es un nexo vinculante con el texto anterior. Y arranca el verso 16 así, por tanto ¿qué? Por tanto la victoria definitiva de Cristo en la cruz, por tanto la liberación de Cristo del acta de los decretos que nos era contraria, por tanto la cruz que produjo esa liberación del mundo de las tinieblas, de la opresión que se enseñoreaba de la humanidad hasta ese momento. Por tanto, en función de la cruz, que es la manifestación de lo eterno, es la legalidad del pacto eterno sobre la tierra y sobre los hombres. Entonces, por tanto, nadie os juzgue, Cristo ya murió. Decile al que tenés, nadie, no permitas que te juzguen. No permitas que te juzguen. Que se metan en tu vida y te digan, oh, este es el parámetro, esta es la vara, esto es lo que... Ay, 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 ay. No que vas a constituirte en una isla, pero el juicio es una de las expresiones del antiguo pacto. ¿Sí? Porque el antiguo pacto porta una unción de condenación, porque el fin del antiguo pacto era mostrarle a los hombres la necesidad de alguien que los vincule nuevamente con Dios. ¿Sí? Ese estado de separación a causa del pecado. Entonces, que nadie te juzgue ¿en qué? En cosas que están vinculadas a esos pactos atrasados. Te están estudiando. No tengo una regla acá, pero supongamos que esta sería la regla. A ver si das la medida. La plomada y el escuadro. A ver si da la medida. Hermano, no permitas que nadie te juzgue porque a libertad fuiste llamado. ¿Quién es tu juez? Cristo. ¿Y desde dónde se manifiesta Cristo hoy? En nosotros. Desde el Espíritu. Y la dimensión central del Espíritu, ¿cómo se llama? Les explico esto. Alguna vez vamos a ver. En el material que estoy escribiendo, hablo mucho de el diseño del hombre, de una antropología en orden, no la antropología que hasta ahora diseñó la teología, sino una antropología en orden de esta dimensión de plenitud. La centralidad del espíritu en el hombre lo tiene la conciencia. La conciencia.
Entonces, todo hombre tiene, ¿qué tiene? Nace con conciencia. Entonces, ¿de dónde viene la primera reprensión? Del Cristo que nos habita, del Cristo en el que somos. Los mensajes voy a hablar voy a tener que exponer el atraso. En las congregaciones y a causa de la inmadurez, de los mensajes preferidos que hay es: hermano, no mienta, no robe, no adultere, no se preste para todas estas cuestiones. Parece que el no, lo prohibido, pareciera que es el mensaje. Mi hermano, hay gente, es cierto, que tiene la conciencia cauterizada, quemada, la conciencia dormida también. Hay gente así. Pero moralmente, ningún ser humano necesita que se le diga qué ni cómo. Porque su conciencia, dígame usted, si usted está por hacer algo que no está de acuerdo con la esencialidad que usted está descubriendo, ¿de dónde viene el freno para aquello? ¿De dónde viene? Aunque tu carne te diga, metele chamil, ¿eh? ¿De dónde viene? Del interno de uno. Y eso es la conciencia. Nadie os juzgue. No le atribuyan ustedes autoridad y poder a un tercero para que juzgue tus conductas. Todos creemos tener la respuesta para el otro, pero ninguno de nosotros vivió la experiencia del otro. Todos tenemos una opinión de, porque tenemos esa tendencia nosotros natural a juzgar, pero siempre desde una postura externa, pero hay uno que tiene la vivencia. Entonces, mi hermano, no permita, no le des autoridad a otro para que juzgue tu vida. Nos metemos en una comunidad llamada iglesia, que es más una sinagoga que una iglesia. Un día voy a explicar esto, no voy a poder ahora. Tiene todas las expresiones de sinagoga más que de iglesia. Iglesia es la dinámica que se genera entre nosotros, de fe, comunión y servicio. Otro día lo explico. Fe, comunión y servicio. Esas son las características que definen a la iglesia, que definen la vida del reino y la expresión del reino hoy. Fe, comunión y servicio. No es un auditorio, no es un templo, no es una celebración. ¿Sí? Eso está más afín con la práctica de la sinagoga del primer siglo que con la iglesia. De nuevo, iglesia es la dinámica que se genera entre nosotros de fe, comunión y servicio. Eso es iglesia. Pueden desaparecer los templos, los auditorios, los locales, pero iglesia, en el concepto de Cristo en el Nuevo Testamento, iglesia es, como instrumento del reino de Dios, iglesia es la dinámica que se genera entre nosotros. Nosotros entramos a un lugar que llamamos, entre comillas, iglesia, a una comunidad de creyentes, que es más, como dije recién, la expresión de una sinagoga que de una iglesia, por la mezcla de pacto y todo esto. Y resulta que, como soy un miembro nuevo, no estoy tan fundamentado, ¿no? Empieza a haber prácticas culturales y le empiezo a otorgar a mis nuevas relaciones determinado autoridad para juzgarme. Entonces juzgan mi manera de conducirme, mi manera de hablar, mi forma de
de expresarme, mi manera de ver. Todas cuestiones superficiales. Mi modo de vida, no, porque debe ser de esta manera. ¿Quién dice que debe ser de esta manera? ¿Quién lo dice? El que te lo tiene que decir es tu ser interno, pero para eso hay que crecer. Yo no puedo manifestar, esto va a sonar un poco denso, pero lo tengo que decir. Yo no puedo manifestar en el plano físico material legalmente lo que no soy, lo que no descubro en mi esencia. Entonces tengo que trabajar en mi esencia, en mi identidad de origen, como le llamamos hoy. En el Cristo en el que soy. Mientras le digamos en las congregaciones, me identifico todavía con mis orígenes, que la gente son pecadores, ¿qué vamos a tener como manifestación? Que vamos a reforzarnos para contener la carne, pero ningún poder vamos a tener. Lo dice el texto acá. No. No somos pecadores, somos santos. Somos gente, mientras le digamos a la gente que somos gente en necesidad, arruinada, pim, ¿qué vamos a tener como manifestación? Hay que sanear nuestra identidad de origen. Cuando saneo mi identidad de origen, recupero el juicio que le otorgué al otro para que hiciera sobre mi vida. Todos tienen una opinión de cómo hacer ciertas cosas. Todos. Está en vos que vos le otorgues esa autoridad o no. Seguimos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, las fiestas de guardar del Antiguo Testamento. Es alarmante que hoy, bueno, digo esto y sigo, no tiene sentido que me detenga acá. Es alarmante ver el atraso de la iglesia celebrando festividades, costumbres y cuestiones que eran para otra expresión, no para la expresión de Cristo hoy. ¿Para qué queremos hoy el símbolo si tenemos la esencia? Hoy las iglesias celebrando Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, ¿qué tendrá que ver? Todo eso es figura de Cristo. Hoy tenemos a Cristo. Escuchar convenciones en algunos lugares, mi Señor, enorme, que atraen multitudes, masas. Nunca nos dejemos seducir por las masas. Un día vamos a hablar de convenciones en diferentes lugares, hablando del jubileo, porque el 7º año y el año número 49, el año y del jubileo, y el jubileo es figura del día de Cristo, hermano. Hoy vivimos en el jubileo. Hoy vivimos en el día de Cristo. Hoy no necesitamos un número para expresar aquello. Bien, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, y acá explica por qué, es sombra. Por eso el párrafo este le llamamos la sombra reemplazada por la sustancia. Todo lo cual es sombra. Todas esas prácticas, todas esas costumbres, todas esas formas de entender, de ver, que se operaban en otro tiempo, son sombra. Sombra. No vamos a dejar de proyectar sombra, pero ¿qué es lo importante? ¿Será importante la sombra? La gente corriendo detrás de la sombra, detrás del símbolo, detrás de la expresión de hace 20 siglos atrás, la más cercana. Todo lo cual es sombra, y para el apóstol Pablo era futuro, por eso dice, de lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que ha de venir? El día de Cristo. ¿Cuándo fue el día de Cristo?
años 70 después de la consumación de todas las cosas, la plenitud de Cristo para nosotros. Si bien antes también se podía extraer el suministro eterno por la conexión del espíritu del hombre con lo eterno. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué era lo que había de venir? Cristo. Cristo y su plenitud. Ya no un tiempo en el que se anhelaba su presencia. Y hoy, ¿qué tenemos? Una corriente de salmos, himnos y... Che, cantemos el libro de los salmos, que es más actual que la gran corriente de canciones actuales que hablan de la presencia. Y el libro de los salmos corresponde a... pero tiene suministro de eternidad. El mundo hoy está hablando de visitación, por lo que está pasando en Estados Unidos ahora, de visitación, 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 visitación. ¿Para qué queremos una visitación? ¿Para qué una visitación? Si somos la casa que Él habita. Y más, no solo somos la casa que Él habita como algo aparte de nosotros, como si tuviéramos un huésped. Somos en Él y Él es en nosotros. Hay una fusión absoluta, de tal manera que nuestro espíritu es indivisible del Espíritu de Dios y nosotros podemos concluir, estamos hechos del Espíritu de Dios. Nuestro espíritu está hecho del Espíritu de Dios. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas costumbres, entonces le damos la autoridad a alguien que nos juzgue sobre cosas que son sombras de lo que nosotros podemos expresar vivamente, vívidamente hoy. Pero el cuerpo es de Cristo. Diga conmigo cuerpo. ¿Por qué mete el cuerpo acá? Primero porque lo va a relacionar con el texto antes, dijo en el capítulo 1, que Él es la cabeza del cuerpo. Y al final del capítulo lo va a relacionar con la carne, si bien cuerpo y carne son dos cosas diferentes, pero para que entiendan. El cuerpo es de Cristo. Diga, Cristo, dimensión del espíritu. Necesita un cuerpo. Todo espíritu necesita un cuerpo para tener una manifestación, una invasión, una penetración, una influencia real, tangible, visible en el plano físico material. De tal manera que vos sos la manifestación del cuerpo de Cristo. Yo soy la manifestación del cuerpo de Cristo, pero más todavía. Y esto es lo maravilloso y es el desafío a vencer. Nosotros somos, nosotros, en la construcción colectiva, la manifestación del cuerpo de Cristo, el Cristo presente. De tal manera que puedo decir, nosotros somos para el siglo XXI lo que Jesús fue para el siglo I. El que le entienda, y si no estiremos, trabajemos en nuestra alma, en esta dimensión alma-mente para estirar. El Espíritu de Dios se quiere revelar porque el Cristo presente se quiere manifestar a este mundo a través nuestro. Seguimos. Verso 18. Nadie os prive. Podríamos explicar las palabras originales, pero seguimos. Nadie os prive de nuestro premio. Darle autoridad a otro para juzgar y ese juicio afectarnos, ¿sí?
porque no damos la medida de las expectativas de alguien. Mira, hay una expresión de Apocalipsis, creo que es 14:20, che. Creo, no recuerdo bien, 14 seguro. Las expectativas de Israel sobre el Mesías no fueron satisfechas ni siquiera por Jesús, la expresión del teleios de su época, del Hijo perfecto. Entonces, Israel tenía expectativas sobre un Mesías que no la llenó Jesús. Por momentos parecía que sí y después no. Por momentos sí y después no. Por momentos sí y después no. Entonces Israel lo coronó con una corona de espinas. ¿Sí? No dio las expectativas de su pueblo. La respuesta fue la cruz. Apocalipsis capítulo 14, creo que verso 20. Creo, no recuerdo. Dice que Dios, en su frente, en la frente del Cristo glorioso, una corona de oro. ¿De dónde salió la corona de oro? Símbolo de llenar la expectativa del Padre. Hermano, no te deja la titánica tarea de llenar la expectativa de nadie. Sé original. Llenar la expectativa de papá. Y la forma de llenar la expectativa de papá es ser la expresión de Cristo para la presente generación, con alegría, con gozo. Seguimos. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, hablando de cosas espirituosas, sin fundamento y sin revelación de la palabra eterna. Porque vamos a ser privados del premio, si no. ¿Con qué? Con filosofías humanas, que, con rudimentos de este mundo, también principios religiosos, porque ¿qué son los principios religiosos? Filosofías de este mundo, rudimentos humanos, fundamentos basales filosóficos estoigeon, rudimentos de este mundo, privados de nuestro premio. ¿Y cuál es nuestro premio? Participar de la expresión del Espíritu Eterno. Soy la expresión física y material del Espíritu Eterno. ¿Cuál es ese Espíritu Eterno? Nosotros lo decimos así, Cristo, expresando la vida crística. El Cristo en el que somos. Que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Cómo le llama a la expresión religiosa o filosófica apartada de la palabra eterna de revelación del reino? Mente. No haciéndose, no vinculada a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Desde dónde opera Cristo? Desde nuestro espíritu. En virtud de quien todo el cuerpo, está hablando del cuerpo que habla en el capítulo 1, iglesia, no la iglesia institucionalizada, de nuevo, la dinámica que se genera entre nosotros de fe, comunión y servicio, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Crecimiento, hermano, entonces no son bultos ni números en congregaciones, ¿sí? ¿Qué es el crecimiento? Crecimiento es la multiplicación de las expresiones del Cristo eterno. Eso es crecimiento. La multiplicación de las expresiones del Cristo en el que somos. Y esto se hace ¿cuándo?
hay un movimiento desde nuestro ser interior de apertura, ¿sí?, a manifestar al Cristo en el que somos, básicamente. Esto de nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos que crece con el crecimiento que da Dios. Más que nunca, mi hermano, más que nunca. Creo que el desafío o la frontera a vencer en el siglo XXI, ¿sí?, es la instrumentación física, material del vínculo. No es la creación de una iglesia, organización, pero necesitamos de alguna manera instrumentar los puntos de apalancamiento entre aquellos que estamos despertando a esta verdad esencial para poder edificarnos mutuamente. Porque ¿cómo se edifica la iglesia? Número uno, ¿quién la edifica? Cristo. ¿Con qué material se edifica? Con Cristo. ¿Y cómo se edifica? Se edifica con lo que de Cristo hay en mi vida, puesto en lo que de Cristo hay en tu vida. Y con lo que de Cristo hay en tu vida, puesto con lo que de Cristo hay en mi vida. La sombra nunca va a reemplazar la sustancia. Lo tenemos a Él. Decí conmigo, lo tengo a Él. Lo tengo ahí. Lo tengo a Él. ¿Qué más necesito? Nada. Bueno, Él me tiene a mí. Él me tiene a mí. ¿Qué otra experiencia puedo anhelar? Superior. Soy en Él. Él es en mí. La sombra es reemplazada por la sustancia. ¿Quién es la sustancia? Cristo. Entonces, nuestra lucha, esfuerzo, proceso hasta natural de la dinámica del espíritu es la manifestación de esa sustancia en nuestra vida. ¿Sí? ¿A dónde luchamos? En la mente. En nuestro ser interior, en nuestra mente. Verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y acá aparece de nuevo la expresión que mencioné antes, el stoicheon, los elementos, los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? O sea que los preceptos estos que vienen después, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Preceptos que vienen de una mentalidad legalista. Como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no hagas esto, no aquello, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Esta mentalidad pertenece a qué? Al mundo. ¿Quién lo dice? Pablo. Esto es mundo. ¿En qué forma? En uno de sus niveles de reino, llamado religión. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Cosas todas que se destruyen con el uso. Aparece Jesús, un revolucionario del pensamiento de su tiempo, un reformador, vamos a llamarlo. No me gusta hablar de revolución, me gusta hablar de reforma. El reformador, un prototipo de reformador. Llega y los fariseos, según Marcos capítulo 2, le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Como hacen los discípulos de Juan. Y Jesús responde claramente así. Mis discípulos no ayunan porque están con el esposo, pero llegará el día en que el esposo les será quitado. Y entonces ayunarán. Imagínense
Vas a una boda de invitado, te sientan a la mesa un banquete extraordinario. No, hermano, yo hoy no voy a comer porque estoy ayunando. Hay un desaire a la fiesta. No es ocasión de ayuno, es ocasión de fiesta. Cuando el esposo les fue quitado, ellos ayunaron. Algunos me preguntan, ¿ayunamos? José, ¿ayunamos? Yo he ayunado en algún momento. Lo he hecho con fines espirituales. ¿Sí? Hace mucho tiempo no lo hago con fines espirituales. Lo he hecho con otros fines también. Hoy, ¿es lícito? Pregúnteselo a su conciencia. Su conciencia le dará la respuesta. Pero no me juzgue a mí si yo lo hago o si no lo hago. No tiene ninguna autoridad usted para hacerlo. O yo no se la doy, por lo menos. Usted a lo mejor puede creer que tiene. Pero, ¿será tiempo de ayunar? ¿O será tiempo de actuar desde nuestra esencialidad Cristo? Hay prácticas que pertenecen a las prácticas con prestigio en la religión, ¿sí?, que se destruyen con el uso. ¿Cuánta gente agotada existe en la iglesia por la presión y demanda financiera que hay hacia las personas que participan? Necesitamos encontrar nuevas formas de expresar lo físico material y no cargar sobre personas que no tenemos que cargar una medida o un peso que no están diseñadas para llevar. Entre otras cosas, cuánta gente dolida en poner expectativas en las relaciones, en las congregaciones, porque somos todos santos acá. ¿Será? Sí. Nadie va a cometer un error, nadie me va a afectar con su conducta. Y entonces genera una expectativa más allá de lo que se va a ejecutar. Y termino dolido, lastimado, al margen del camino, fuera de una comunidad que debiera estar orientada a expresar la vida de Cristo, que no siempre lo hace. Vamos al texto de nuevo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes ni aun toques? Mi hermano, mi premio es Cristo. Y en Cristo soy Señor de todas las cosas. Dueño principalmente de mí mismo. En Cristo, hermano. Entonces no puede haber en mi vida hábitos esclavizantes. Porque toda la autoridad y poder residen en mí para que yo gobierne sobre toda situación.
en conformidad y a mandamientos de doctrinas de hombres. Tales cosas tienen ya cierta reputación, cierta fama de sabiduría en culto voluntario. Hablé del ayuno, hablé de la ofrenda, de los diezmos, de todas estas cuestiones. Algunos dicen, entonces no ofrendo ni diezmo más. Hermano, la responsabilidad de la manifestación física material es nuestra. Usted sabe lo que tiene que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Yo puedo tratar mi cuerpo ascéticamente, lo puedo castigar. Mi cuerpo, mi soma, pero no puedo castigar mi carnalidad. Yo me acuerdo en el instituto bíblico donde estudié, había una frase que se decía, chango, vos estás en la carne, que esto, que lo otro, viviendo. Y la iglesia no diferencia carne de carnalidad. Cuando hablamos de carnalidad, hablamos de la expresión del capricho de nuestra carne que no está sometida a Dios. Esa es la carnalidad. Pero tenemos una existencia en la carne, no en la carnalidad, en la carne que es nuestra vida, ¿sí? Que es necesaria para expresar al Cristo que nos habita. Entonces, somos una expresión de su cuerpo. ¿A través de qué? De nuestra carne. Esta carne, que es temporal, es santa. Y está totalmente dedicada al propósito divino. La carnalidad es la que se opone a Dios. El capricho de mi mente carnal, mi yo ficticio, es la que se opone a Dios. Y muchas de las conductas que adoptamos en las comunidades llamadas congregaciones, que debieran ser expresiones del Cristo presente, pero que en muchos casos no lo son, estimulan nada más que la expresión de nuestra carnalidad, a la soberbia, al ego, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la vida espiritual. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, ya termino, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esa carne que va edificando un yo ficticio, una identidad de origen falsa, alguien que no somos, y le pone freno a la manifestación de lo que sí somos en Cristo. Esa es la carnalidad, los apetitos de la carne, la carnalidad que aparece acá. ¿Qué podés hacer si ayunaras 10 días seguidos? ¿Cuál es el poder que eso tiene contra el apetito de tu carne? Pero un instante de conciencia de quién sos en Dios permite la manifestación del Cristo en el que sos. Eso tiene poder sobre los apetitos de la carne. Disciplinas de todo tipo, prácticas y manifestaciones de todo tipo que tienen cierta reputación de espiritualidad, que manifiestan cierto valor, pero no tienen ningún valor ni poder contra los apetitos de la carne. Mi hermano, necesitamos ordenar
nuestra mente para que la dimensión del espíritu se manifieste completamente y podamos ser la expresión del Cristo que fuimos destinados a ser para nuestra presente generación. Para nuestra presente generación. Diga, soy en Cristo. Soy en Cristo Y Cristo es en mí. y Cristo es en mí. Expresémoslo. No es tan difícil. Es más sencillo que embolsar enanos, perdón por los enanos. Está pasando mucho. Expresémoslo. Seamos la expresión del Cristo presente. Y que nuestra relación de comunión, fe y servicio esté inundada y definida por el amor. Máxima expresión de nuestra esencia en el tiempo presente. Terminamos y oramos. Los bendigo, mis hermanos. Buenísimo. Algunos llegaron hasta acá, hasta el final. Como está José, Sandra. Buenísimo compartir con ustedes. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu obra, Señor, en nosotros, obra de diseño de nuestro ser interior, Señor, transformando nuestra manera de pensar para que la manifestación de Cristo en el que somos sea una realidad, una evidencia, Señor, de tu vida, de tu gobierno sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los bendigo y los amo en el Señor.